Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje y conocimiento. Quien les habla como siempre es su moderadora Natalia Grace. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la investigación. Así que si eres estudiante o estás elaborando algún proyecto investigativo, este espacio está dedicado a ti. Comencemos conversando un poco acerca de la investigación. La investigación es una exploración de la información disponible sobre un tema, en pro de obtener algún tipo de conclusiones una vez obtenida y analizada la información. Existen diversos tipos de investigación. A clasificarlos según su metodología de trabajo se distinguen entre dos formas principales: la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. El inicio de un proyecto de investigación debe partir siempre de un determinado paradigma que guía el proceso investigativo, ya que no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento de qué paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio. El paradigma indica siempre y guía a sus seguidores en lo que es legítimo, válido y razonable. Se convierte en una especie de lente que le va a permitir al investigador poder ver la realidad desde una perspectiva determinada. Por tanto, esto va a determinar en gran medida la forma en que se desarrolla el proceso investigativo. La visión cuantitativa intenta tener alcances y formular principios generales que va a permitir generar escenarios o tendencias que se apliquen al mayor número de casos. El ideal de este paradigma es contar con leyes generales que hayan sido obtenidas del cálculo matemático y de la objetividad. Esto no es otra cosa que la racionalidad positiva. Esto dará como resultado productos que supuestamente van a ayudar en la construcción de la sociedad en la que nos desarrollamos. Por su parte, el paradigma cualitativo no pretende presentar verdades absolutas, ni leyes ni explicaciones generales. Ella reconoce la diversidad y la pluralidad del escenario, condiciones y situaciones que se presentan en nuestra realidad, que por lo tanto son únicas e irrepetibles. Así, las observaciones y resultados de las investigaciones solo son válidas para el caso particular que se esté estudiando. Como técnica de investigación social más sencillo y vinculado a los niveles de perspectivas de investigación, el paradigma cuantitativo, digamos que básicamente persigue la descripción más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en técnicas estadísticas, sobre todo encuestas y análisis estadísticos de datos secundarios. Aquí lo importante es construir un conocimiento lo más objetivo posible y desligado de ciertas distorsiones que puedan generar desde la subjetividad. Ello va a permitir leyes generales de la conducta humana a partir de la producción de generalizaciones empíricas, mientras que el paradigma cualitativo centra su atención en comprender los significados que los sujetos infieren en las acciones y conductas sociales. Para ello se utilizan esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como puede ser la entrevista, el grupo de discusión, historia de vida, entre otras. Aquí lo importante no es cuantificar la realidad, sino comprender y explicar las estructuras latentes de la sociedad, que hacen que los procesos sociales se desarrollen de una forma y no de otra. Dicho de otra manera, desde este paradigma se intenta comprender cómo la subjetividad de las personas, tanto como sus motivaciones, explican su comportamiento de la realidad. Para profundizar un poco más del tema, quédate con nosotros y estudiaremos más de cerca estos paradigmas. No te retires. Profundicemos pues en los métodos, diseños y técnicas de investigación. Según el método de recolección de datos tenemos la investigación documental, cuando los datos cualitativos o cuantitativos son extraídos de documentos, fuentes documentales o se realizan análisis de obras u otro tipo de documento. Este tipo de investigación aborda problemas desde el nivel teórico, permite ampliar y profundizar conocimientos con apoyo documental o el uso de datos extraídos de documentos escritos, tales como estadísticas, memorias de eventos, memorándum. Dentro de esta investigación hay tipos, normas, acopio de datos e informe final, diarios personales, carta, prensa, conferencias, ponencias, entre otros.
o de naturaleza, videos, fotografías, películas, blog grabaciones, etc. Esto puede ser como subtipos de investigación argumentativa, expositiva y analítica. Algunas investigaciones documentales pueden ser investigación histórica, literaria, geográfica, matemática u otros aspectos, estudio de desarrollo teórico, revisión crítica del estado del conocimiento, estudio de educación comparada, entre otros. Investigación de campo. Usualmente se recolectan los datos, información, directamente en el campo. Este tipo de investigación puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, interpretativa, reflexivo-crítica o evaluativa. Se recaban datos primarios, pero se aceptan datos censales o muestrales, recopilados por otros investigadores, siempre y cuando se consulten los registros originales de estos. Los datos pueden provenir de observaciones, entrevistas, encuestas, pruebas, entre otros. Pueden ser estudios extensivos en una muestra o censal, o intensivos con casos particulares sin posibilidad de generalizar resultados. Dentro del paradigma cuantitativo y cualitativo incluye la metodología observacional. También tenemos la investigación experimental. Es un tipo particular de la investigación de campo. Son investigaciones explicativas, fruto de aplicaciones de tratamiento, experimentos o experiencias planificadas. Se pueden realizar en ambientes controlados de laboratorio o en ambientes con poco control, según la temática y el diseño. En estos estudios es obligatorio incluir la hipótesis. Según la utilidad de los resultados, según la complejidad del objetivo, se distinguen los niveles. Perceptual, incluye estudios exploratorios y descriptivos. Aprensivo, supone análisis y o comparación. Comprensivo, abarca estudios explicativos, predictivos y propuestas. Investigación aplicada proyectiva, tecnológica o tecnicista. Integrativo, investigaciones cuyo propósito u objetivo sea modificar, confirmar y o evaluar según la utilidad de los resultados. Cientificista, abarca las investigaciones ubicadas en el enfoque o paradigma cuantitativo. Naturalista, se refiere a las investigaciones ubicadas en el enfoque o paradigma cualitativo. Permanece fiel a la naturaleza del evento. Investigación aplicada, proyectiva, tecnológica o tecnicista. El término proyectiva se refiere a proyectos vistos como propuestas. Tienen por objetivo proponer soluciones a situaciones o eventos determinados. Incluye proyectos económicos, institucionales, educativos, sociales o de naturaleza. Las investigaciones tecnicistas, tecnológicas o proyectivas consisten en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta. No requieren de un diagnóstico sistemático, sin embargo, pueden realizarse. Tampoco requieren de la participación de los entes involucrados en el estudio. Usados como trabajo de grado o tesinas, deberán tener apoyo o base en una investigación diagnóstica, ya sea de tipo documental, de campo o un diseño mixto. Los estudios aplicados proyectivos, tecnicistas o tecnológicos pueden ser abordados desde un enfoque cuantitativo o cualitativo, desde una perspectiva holística, dada que admiten varias fuentes de referencia del evento o fenómeno. Su prioridad es atender una necesidad con énfasis en el mejoramiento de procesos, productos y distribución. Tienen un límite para su inicio y su fin. La investigación tecnológica o tecnicista se refiere a investigaciones aplicadas que comprenden la fase de diagnóstico o de necesidades, estudio de factibilidad y formulación de las propuestas. En caso de su desarrollo, se añaden dos fases más: ejecución de la propuesta y la evaluación del proceso y resultados de la misma. Y los objetivos se enunciarán como mínimo un objetivo referido a cada fase. En estos estudios no se operacionalizan variables, dado que su propósito es la elaboración de una propuesta para solucionar una problemática. Sin embargo, como usualmente se hace un diagnóstico de campo o cada dato cuantitativo documentales. Son modalidades de este tipo de investigación propuestas. Las define como proyectos para la solución de problemas, cuyos fundamentos se encuentran en los conocimientos y experiencias del investigador. Por tanto, deben incluir la demostración de las necesidades o la importancia del aporte. Proyectos factibles tienen por finalidad diagnosticar necesidades, constatar problemas que confronten la organización y seleccionar el más apremiante, para diseñar un plan de acción estratégico que permita transformar la realidad o cubrir las necesidades y finalmente resolver los problemas detectados. Durante su ejecución se establece la relación diagnosis-prognosis, diagnóstico-pronóstico. La diferencia fundamental con la propuesta radica en la profundidad del estudio de factibilidad. En los proyectos factibles, este debe ser más amplio y más profundo. Puede ameritar un estudio de factibilidad normativa, financiera, de costo-beneficio social-ecológica,
cambios institucionales u otros. Entre estos estudios se contemplan tecnologías, formulación de políticas o programas de procesos o métodos operativos, esquema de acción, diseño de servicios de salud, elaboración de software o plataformas tecnológicas en empresas, programas nacionales de prevención, modelos normativos, diseños curriculares, diseños de programas educativos, diseños de módulos institucionales para enseñanza a nivel institucional, cambios curriculares. Proyectos especiales. Los proyectos especiales están destinados a la creación de productos para dar soluciones a deficiencias de las cuales se tienen evidencias. Asimismo, un proyecto especial puede servir para idear, desarrollar o elaborar un prototipo, modelo original sobre el cual se materializa un nuevo patrón y del cual se derivan representaciones o copias del mismo tipo. Se incluyen dentro de esta modalidad el diseño, modificación, adaptación o elaboración de prototipos de instrumentales quirúrgicos, médicos, ingenieriles, odontológicos o de otra naturaleza, creación de hardware, productos químicos o farmacéuticos, manuales, libros de textos, guías didácticas, manuales, obras artísticas o literarias, herramientas, inventos, instrumentos de medición y software. Conllevan la creación del objeto tangible como elaboración de textos, manuales didácticos u operativos, software, tecnología blanda, tecnología dura, instrumentos, equipos de hardware, prototipos, etc. Según el nivel de profundidad de la investigación, pueden ser investigaciones con diseño de campo y con diseño documental bibliográfico, cualitativo y cuantitativo. Investigaciones exploratorias o formulativas. Su propósito es examinar un tema poco estudiado y destacar los aspectos fundamentales de la problemática detectada. Puede ser cuantitativa o cualitativa. No se construye un sistema de hipótesis. Es decir, los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre el contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o surgir afirmaciones, postulados verificables. Investigación descriptiva. Intenta especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno estudiado, mediante dinámicas objetivas de observación, análisis y demostración. Usualmente constituye el primer paso de cualquier investigación científica. Correlacionales. Permiten establecer el grado de asociación entre dos o más variables en un contexto particular. Son estudios cuantitativos aun cuando no existen variables independientes y dependientes, dado que no se manipulan las variables. Se establece un sistema de hipótesis. Investigación analítica. Más compleja que la descriptiva, consiste en el cotejo o comparación de variables determinadas entre grupos de control y de estudio, registrando el modo en que los resultados se dan en la práctica para poder comprobar o refutar alguna hipótesis previamente establecida. Investigación comparativa. Pretende establecer comparaciones entre variables sin manipularlas para establecer semejanzas y diferencias y detectar posibles factores, rasgos, características o moderadores del fenómeno o evento. Pueden ser cuantitativas o cualitativas, descriptivas o normativas. Investigación evaluativa. Tiene el propósito de evaluar la eficiencia del programa de acción en organizaciones o contextos específicos, la toma de decisiones y la solución de problemas institucionales o sociales. Investigación explicativa. Su objetivo fundamental es explicar las condiciones y el porqué de un fenómeno o evento. Pretende establecer y explicar causas y efectos. Son investigaciones más estructuradas. Procuran entender un fenómeno a partir de las causas. Sugieren o comprueban vínculos causales. Por ejemplo, si se realiza una encuesta en una comuna preguntando las preferencias por un candidato, un estudio explicativo sería señalar por qué alguien habrá de votar por el candidato y no por otro. Investigación etnográfica. Método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta.
pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Ahora bien, desde su origen ha sido claro que la intención de abordar la realidad desde este método de investigación tiene que ver con el conocimiento descriptivo de culturas, para lo cual han sido muchas las definiciones que se atañen a esta. Es en principio un método que procura la recopilación más completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la cultura y conocer los fenómenos sociales propios de comunidades y grupos muy específicos. Holística. Describe los fenómenos globalmente en sus ambientes naturales, entendiendo que lo particular se entiende a partir de la relación con su contexto. Características. Su concepción naturalista. El etnógrafo se enfoca en el ambiente natural, observa, escucha, habla, anota. Usa la vía inductiva. Se apoya en las convicciones para sus nociones y teorías y en la empatía y habilidad general del investigador para indagar sobre otras culturas. Es fenomenológica, estudia los significados desde la perspectiva de los sujetos investigados. Los datos aparecen contextualizados, las observaciones se ubican en una perspectiva amplia y en su contexto histórico y geográfico, libres de juicio de valor. El etnógrafo no parte de concepciones a priori frente a los fenómenos observados. Uso prevaleciente de la observación participante. Algunos de los sujetos investigados pueden ser incorporados como investigadores y no manipula variables. Asimismo, existen diferentes modalidades de etnografía, que son resultados de su evolución a través del tiempo. Se distinguen las siguientes modalidades etnográficas. Etnografía antropológica se centra en el estudio de las personas y en su ambiente con su creencia y costumbres acerca del mundo. Etnografía clásica realiza descripciones comprensivas de la elaboración cultural que hacen las personas desde su posición. Etnografía sistémica, focalizada en definir la estructura de la cultura, dejando en un segundo plano las personas y sus interacciones sociales. Etnografía interpretativa se centra en el estudio de los significados que las personas dan a sus actos en el contexto cultural. Etnografía crítica estudia los patrones compartidos de grupos marginados. Se distinguen de dos enfoques: el posmodernismo, centrado en problemas sociales que se originan a partir del énfasis modernista, y la producción y el feminismo, que pretenden evidenciar la fuerza opresoras ejercidas por grupos sociales sobre los más desposeídos o menos privilegiados. Etnografía de la comunicación se interesa por los procesos de interacción cara a cara y por la relación de cómo estos microprocesos se relacionan con la cultura y la organización macro. Investigación de acción participativa. La investigación de acción participativa forma parte de una familia de metodologías de investigación: investigación, acción, aprendizaje, acción, cuyo objetivo es perseguir al mismo tiempo la acción y los resultados de la investigación. Esto último se logra mediante la participación de los sujetos sociales en la investigación, es decir, pasan de ser los objetos de estudio a sujetos o protagonistas de la investigación. De esta manera, la investigación de acción participativa emerge como un enfoque útil para mejorar la forma en que aprendemos y la forma en que manejamos procesos de áreas y sectores como lo social o lo ambiental. Características de la investigación de acción participativa. En la investigación de acción participativa, el grupo de personas que las lleva a cabo se involucran en todo el proceso de investigación, desde el planteamiento de los objetivos hasta el informe final o conclusiones del proyecto. De esta manera se observan que las principales características de esta metodología son: toma en cuenta los problemas y las necesidades para las cuales atraviesa el grupo de personas, con el fin de identificar los medios posibles para una rápida y efectiva solución a la problemática. Vincula la reflexión con la acción. Promueve la comunicación entre otros participantes. Esta metodología usa un proceso de ciclos. Reflexiona en grupo sobre cómo va a ser la investigación. Planifica las actividades de investigación y los pasos a seguir. Actúa con base en las actividades de investigación previstas. Observa los datos recopilados y el proceso de investigación. El objetivo más importante de una investigación de acción participativa es la transformación de las condiciones existentes de un estudio, teniendo como eje la problemática o demandas sociales. Debido a que es un proceso de reflexión continua, necesita de la participación de los sujetos sociales, cuya perspectiva diversa promoverán cambios al enfoque de la investigación, y ello podrá generar cambios en el desarrollo del proyecto. Y
por último tenemos la historia de vida. Es una técnica de investigación cualitativa ubicada en el marco del denominado método biográfico, cuyo objeto principal es el análisis y la transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma, y también sobre los relatos y documentos extraídos de terceras personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otra persona sobre el sujeto de la historia de vida. Su principal finalidad la podemos localizar en el relato que se extrae de las mismas contextualizadas en un lugar y tiempo determinado, que permiten revivir, analizar e incluso situarse ante tales circunstancias y razonar sobre su comportamiento en ese determinado momento. El análisis de los datos obtenidos supone un proceso de indagación basándose en técnicas de recogida de datos de índole cualitativa. Las principales son las entrevistas y los largos diálogos entre el investigador y el autor del relato, donde este último expone lo más íntimo de él, como sentimientos y pensamientos, para que el investigador pueda contextualizar el relato lo más veraz posible a esa persona sin interferir la subjetividad a la hora de transcribir la historia por parte del mismo. Los objetivos esenciales que dan razón al uso de la historia de vida son el captar la totalidad, es decir, recoger toda la experiencia biográfica del sujeto desde su infancia hasta el presente o del momento concreto que la investigación quiere estudiar. Captar la ambigüedad y el cambio, es decir, pretende recoger todas las dudas, cambios de opiniones y ambigüedades que el sujeto pueda tener. Captar la visión subjetiva. Con este objeto pretende reflejar el autoconcepto que el sujeto tiene sobre sí mismo y sobre los demás, cómo atribuye su éxito y su fracaso. Encontrar las claves de interpretación, es decir, explicar la historia de los sujetos desde ellos mismos, evitando cualquier tipo de subjetividad. Es importante indicar que la interpretación de la historia de vida no tiene lugar en un momento concreto ni en un apartado concreto de investigación, sino que esta comienza prácticamente desde el inicio, cuando comenzamos a plantearnos interrogantes e inquietudes por investigar y analizar. Como pudimos observar, la investigación es la aplicación del método científico al conocimiento de los problemas del mundo real y de la ciencia. Puede ser cualitativa o cuantitativa, adoptando métodos, diseños y técnicas diversas en función del fenómeno de estudio. Todas las investigaciones están orientadas a crear conocimiento y la solución de problemas. A partir de esto es posible hacer una reflexión acerca del enfoque que se desprende. Si estamos tratando de investigación científica, es posible desarrollar dos enfoques importantes, el cualitativo y el cuantitativo. En el primero se entiende que la cantidad es parte de la cualidad, además de darse importancia a lo profundo y no la generalización. Mientras que en el enfoque cuantitativo, lo importante es la generalización o la universalización de los resultados. Espero que este material haya sido de utilidad. Si te gustó, dale like, compártelo, déjame un mensaje y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo podcast.